En una época en la que la electricidad aún era un misterio y los científicos apenas comenzaban a descifrar sus leyes invisibles, un hombre autodidacta de Baviera transformó para siempre nuestra comprensión del mundo eléctrico. Georg Simon Ohm, con más curiosidad que recursos, convirtió la observación y la perseverancia en herramientas de descubrimiento. Su célebre ley de Ohm no solo dio forma a la física moderna, sino que también simboliza la lucha silenciosa del conocimiento frente al rechazo y la incomprensión. Esta es la historia de un maestro que, desde talleres fríos y laboratorios modestos, encendió una chispa que iluminaría toda la ciencia. El taller del sabio autodidacta. Georg Simon Ohm llegó al mundo el 16 de marzo de 1789 en la ciudad universitaria de Erlangen, en Baviera. En aquellos tiempos, esta región era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, un mundo donde el origen social marcaba el destino de las personas y la educación de calidad estaba reservada casi exclusivamente para las clases privilegiadas. Georg, sin embargo, nació en una familia de artesanos de clase media-baja, lo que no hacía presagiar un futuro académico destacado. Su padre, Johann Wolfgang Ohm, trabajaba como cerrajero, y su madre, María Elisabeth Beck, era hija de un sastre. La vida de Georg estuvo marcada por una pérdida dolorosa desde temprano. Su madre falleció cuando él tenía apenas 10 años. Esta tragedia hizo que la familia restante se uniera aún más. Georg era el mayor de los 7 hijos que tuvieron sus padres, aunque solo 3 sobrevivieron a la infancia, algo tristemente común en aquella época. Él mismo, su hermano menor Martin y su hermana Elisabeth Bárbara. Lo que realmente hizo especial la infancia de Ohm fue la figura de su padre, Johann Wolfgang, el cerrajero. A pesar de no haber recibido una educación formal universitaria, el padre de Ohm era un hombre respetado que había aprendido por cuenta propia, adquiriendo conocimientos considerables en diversas materias. Johann Wolfgang poseía una cultura poco común para alguien de su oficio y con una determinación admirable se propuso dar a sus hijos una educación que fuera mucho mejor que lo que ofrecían las escuelas locales. Este compromiso paterno resultó ser un caso extraordinario y poco común de educación en el siglo XIX. Johann Wolfgang decidió enseñarles personalmente en casa, llevando a Georg y a su hermano Martin a un nivel avanzado en matemáticas, física, química y filosofía desde edades tempranas. El éxito de este método de enseñanza quedó demostrado no solo en Georg, sino también en Martin, quien años después se convertiría en un matemático famoso y reconocido. Esta dedicación y la calidad de la enseñanza en casa contrastaban notablemente con la educación formal que Georg recibió en el Gymnasium de Erlangen. Asistió a esta escuela secundaria aproximadamente entre los 11 y los 15 años, es decir, desde alrededor del año 1800 hasta 1805. Sin embargo, el contraste educativo fue evidente. La escuela ofrecía poca o ninguna formación científica y se centraba en una instrucción poco estimulante que privilegiaba la memorización y la interpretación de textos, un método rígido y anticuado para un joven que ya dominaba temas avanzados de cálculo bajo la guía de su padre. Los logros de los hermanos Ohm fueron tan impresionantes que el profesor de la Universidad de Erlangen, Carl Christian von Langsdorff, se fijó en el alto nivel que tenían en matemáticas y los comparó con la célebre familia de matemáticos suizos, los Bernoulli, conocidos por haber producido varias generaciones de brillantes científicos. Este hecho histórico resalta el logro extraordinario de Johann Wolfgang Ohm, un hombre sin estudios formales
que logró dar a sus hijos un nivel de conocimiento superior al que ofrecían las instituciones académicas tradicionales. La educación en casa fue tan efectiva que algunas fuentes sugieren que Georg abandonó tempranamente el gimnasio, encontrando que el nivel de enseñanza de las ciencias allí era demasiado bajo en comparación con lo que había aprendido en el taller de su padre. A los 15 o 16 años, con una comprensión excelente de las matemáticas avanzadas gracias a la formación que recibió de su padre, Georg Simon Ohm estaba listo para dar el salto a la vida universitaria, aunque su personalidad aún no estaba preparada para la disciplina que la universidad exigía. En 1805, a los 16 años, Ohm ingresó en la Universidad de Erlangen para estudiar matemáticas y física. Esta decisión, impulsada por la sólida base que le proporcionó el taller de su padre, lo puso en un camino que, aunque comenzó con grandes promesas académicas, pronto se desviaría por las tentaciones de la vida estudiantil y las dificultades económicas. A pesar de esto, la base intelectual que se construyó durante estos primeros 16 años, forjada por el ingenio de un cerrajero autodidacta y la determinación por alcanzar la excelencia, sería el motor que impulsaría su futura revolución en la física, aunque inicialmente no fue reconocida. El carácter de Ohm, moldeado por este inicio, desarrolló una convicción profunda en la importancia del rigor científico y la precisión matemática, características que, paradójicamente, lo llevarían a enfrentarse de manera difícil con el mundo científico alemán establecido en las décadas siguientes. Un semestre de billar y la ira paterna. Georg Simon Ohm, el joven de 16 años que había recibido una formación autodidacta excepcional en el taller de su padre, ingresó en la Universidad de Erlangen en 1805. Tras una adolescencia marcada por la disciplina impuesta por su padre cerrajero, la entrada al ambiente universitario le ofreció una libertad inesperada, y Ohm se dejó llevar por la vida estudiantil. El rigor que había definido sus primeros años se desvaneció rápidamente. En lugar de concentrarse en los libros de matemáticas y física, que ya dominaba a un nivel avanzado, Ohm dedicó gran parte de su tiempo a diversiones juveniles, los salones de baile, las pistas de hielo y, de manera especial, el juego del billar se convirtieron en sus pasiones principales, alejándolo de su propósito académico. Este periodo de distracción no duró mucho. Apenas 3 semestres después de su ingreso, Johann Wolfgang Ohm, el cerrajero autodidacta que había invertido su esfuerzo y conocimiento en la educación de sus hijos, observó con profundo disgusto que su hijo mayor estaba desperdiciando la valiosa oportunidad educativa que él nunca había tenido. La ira paterna resultó en una decisión drástica, y Georg Simon Ohm fue obligado a abandonar la institución. La disciplina, que ya había sido fundamental en la casa de los Ohm, se impuso de manera contundente mediante un exilio profesional. En lugar de permitirle continuar en un ambiente que consideraba poco apropiado, su padre lo envió a Suiza. En septiembre de 1806, a la edad de 17 años, Ohm aceptó una plaza como maestro de matemáticas en una escuela situada en el antiguo monasterio de Gottstadt bei Nidau. Esta posición representaba un retroceso en sus ambiciones de progreso social, pero lo obligó a adaptarse a un entorno más estructurado y a la necesidad de ganarse la vida por sí mismo. Aunque ya no estaba matriculado en una universidad, la determinación característica de su personalidad resurgió. Ohm no abandonó su pasión por el conocimiento avanzado, sino que redirigió su energía hacia el autoaprendizaje y la investigación en solitario. Un hecho significativo ocurrió en 1809. Carl Christian von Langsdorff,
El profesor de la Universidad de Erlangen, que había reconocido y comparado el talento de los hermanos Ohm con la famosa familia Bernoulli, dejó su puesto para aceptar una cátedra en la Universidad de Heidelberg. Ohm, deseoso de retomar formalmente sus estudios bajo la guía de alguien prestigioso, albergó el deseo de seguir a Langsdorff, a Heidelberg. Sin embargo, el matemático, al reconocer el potencial de Ohm, le dio un consejo crucial que resultaría ser más beneficioso. Le recomendó que, en lugar de matricularse nuevamente, continuara con sus estudios matemáticos de forma independiente. Langsdorff fue específico en su indicación, aconsejándole que profundizara en las obras de grandes pensadores como Euler, Laplace y Lacroix. Ohm aceptó este consejo, aunque quizás con cierta duda inicial, pero se embarcó en un programa de estudio riguroso y privado que duraría 2 años. En marzo de 1809 dejó su puesto docente en el monasterio de Gottstadt y se trasladó a Neuchâtel, también en Suiza, donde trabajó como preceptor particular, es decir, como tutor privado de estudiantes. Durante este tiempo, cumplió sus obligaciones como maestro mientras dedicaba su tiempo libre a estudiar a fondo los textos fundamentales que le había recomendado Langsdorff, así como las obras de otros matemáticos franceses destacados como Lagrange, Legendre, Biot y Poisson. Este periodo de estudios silenciosos y autoimpuestos fue fundamental, ya que consolidó su dominio de las bases matemáticas que luego le permitirían formular su trascendental ley de manera rigurosa. Finalmente, en abril de 1811, Georg Simon Ohm puso fin a su exilio y regresó a la Universidad de Erlangen. El éxito de su programa autodidacta se hizo evidente. Ese mismo año, el 25 de octubre, recibió su doctorado. Su trabajo doctoral se centró en luz y colores. Inmediatamente después de obtener su título, Ohm fue aceptado en la nómina de la universidad, aunque como Privatdozent, es decir, como profesor que recibía poco o ningún salario fijo y dependía principalmente de las cuotas que pagaban sus estudiantes. Este logro marcó su reivindicación personal tras el fracaso inicial de 1805. No obstante, la satisfacción fue breve, ya que la precariedad económica y las escasas perspectivas de ascenso lo llevaron a dimitir de su cargo universitario después de solo 3 semestres. A pesar de haber alcanzado el estatus de doctor, Ohm no podía sobrevivir con el salario que recibía, lo que reactivó su búsqueda de un puesto con mayor prestigio y mejores condiciones, una búsqueda que definiría la década siguiente de su vida. Así, el periodo entre 1805 y 1811 fue la fragua donde un estudiante distraído se transformó, por coerción paterna y disciplina autoimpuesta, en el riguroso matemático que estaba destinado a revolucionar la física. De profesor pobre a la búsqueda de un sueño. Tras su regreso triunfal a Erlangen en 1811, Georg Simon Ohm, a la edad de 22 años, creyó haber superado las distracciones juveniles de su primer intento universitario. Habiendo recibido su doctorado de la Universidad de Erlangen el 25 de octubre de 1811, inmediatamente se unió a la facultad como lector de matemáticas o Privatdozent, un puesto de profesor sin salario fijo o con una remuneración muy precaria. Esta posición, que representaba un estatus académico bajo y, crucialmente, una fuente de ingresos sumamente pobre, rápidamente se convirtió en un fracaso profesional. La vida de un Privatdozent en el sistema universitario bávaro no se correspondía con las elevadas ambiciones de Ohm, quien aspiraba a la estabilidad y el prestigio de una cátedra titular, es decir, un puesto permanente y reconocido en la universidad. Georg Simon Ohm estaba visiblemente descontento con el puesto. Su desilusión era profunda, ya que se dio cuenta de que no podría mejorar su estatus en Erlangen,
donde las perspectivas de ascenso eran escasas. Además de la falta de potencial de crecimiento, se enfrentó a la dura realidad de la precariedad económica. No podía sobrevivir con el escaso salario que recibía como conferenciante, viviendo en condiciones de pobreza. Convencido de que no lograría sus aspiraciones en su alma mater, Ohm presentó su renuncia después de solo 3 semestres en el puesto universitario, alrededor de 1812. La siguiente etapa profesional fue un amargo trago para un hombre que se consideraba a sí mismo un matemático de gran calibre. En enero de 1813, el gobierno bávaro le ofreció un puesto como maestro de matemáticas y física en una escuela de baja reputación en Bamberg. Con 23 años, Ohm aceptó esta oferta, pero su profundo disgusto con el trabajo era notorio. Este período en Bamberg, que se extendió durante 3 años en esa institución de baja calidad, fue un tiempo de intensa frustración personal y profesional. Ohm resentía su posición, pues no era la carrera brillante y prestigiosa que había imaginado para sí mismo. Su elevado sentido de valía chocaba constantemente con la realidad de su modesto empleo. Sentía que merecía un cargo superior y se consideraba a sí mismo más que solamente un maestro. Esta falta de reconocimiento alimentaba su determinación. Ante la escasa reputación de la escuela y su descontento visible, Ohm tomó una decisión estratégica. Debía demostrar su capacidad intelectual y pedagógica a las autoridades bávaras para forzar un ascenso. Con este fin, se dedicó a la redacción de un libro de texto elemental sobre geometría. Este proyecto no fue meramente una labor académica, sino un vehículo calculado para impresionar a los funcionarios del gobierno y ascender socialmente. Mientras Ohm continuaba trabajando en su manuscrito, su situación laboral en Bamberg experimentó cambios. La escuela en la que había enseñado desde 1813 fue clausurada en febrero de 1816. Posteriormente, el gobierno bávaro lo reubicó temporalmente, enviándolo a una escuela abarrotada también en Bamberg para apoyar en la enseñanza de matemáticas. Sin embargo, el destino de Ohm ya estaba en manos de su manuscrito de geometría. Habiendo completado el texto, Ohm se tomó la audaz decisión de enviar el trabajo al rey Federico Guillermo III de Prusia. El rey, o las autoridades de Prusia, quedaron satisfechos con el manuscrito del profesor y autor frustrado. El resultado de esta demostración de valía llegó formalmente el 11 de septiembre de 1817, cuando Ohm recibió una oferta crucial, un puesto como profesor de matemáticas y física en el Liceo Jesuita de Colonia. Este era un centro de mejor reputación que sus empleos anteriores y fundamentalmente contaba con un laboratorio de física bien equipado, aunque su libro de geometría, titulado Directrices para un tratamiento adecuado de la geometría en la educación superior en los institutos preparatorios, fue publicado en 1817. El verdadero valor del texto para Ohm no fue pedagógico, sino instrumental. Finalmente le había brindado la plataforma y el entorno, especialmente el laboratorio de Colonia, que había anhelado por tanto tiempo, poniendo fin a sus años de pobreza y descontento profesional. Así terminaron estos años difíciles entre 1812 y 1817, marcados por su tenacidad y la decisión de usar la publicación como la herramienta indispensable para impulsar su carrera más allá del rol de simple maestro. Ohm había aprendido una lección amarga pero valiosa. En un mundo académico que no reconocía su talento por mérito propio, necesitaba construir su propio camino, ladrillo a ladrillo. El libro de geometría había sido su primer ladrillo, y el laboratorio de Colonia sería el taller donde, finalmente, podría dar forma a las ideas que lo harían inmortal. El sueño de convertirse en un científico reconocido y profesor universitario estaba cada vez más cerca.
aunque el camino hacia ese reconocimiento resultaría ser mucho más largo y doloroso de lo que hubiera podido imaginar. El laboratorio del Liceo y la nueva corriente. El 11 de septiembre de 1817, Georg Simon Ohm, a la edad de 28 años, experimentó un cambio de fortuna largamente esperado. Después de años de frustración y precariedad en puestos docentes de baja reputación en Bamberg, la Prusia del rey Federico Guillermo III le ofreció una posición como profesor de matemáticas y física en el Liceo Jesuita de Colonia. Este cambio de ubicación no fue solo un ascenso de estatus, sino que representó una oportunidad crucial para su desarrollo científico. El Liceo de Colonia era reconocido por su buena enseñanza de las ciencias, una característica que contrastaba notablemente con la mediocridad de las instituciones anteriores donde Ohm había trabajado. Pero la verdadera bendición que le ofreció Colonia fue el acceso a un laboratorio de física bien equipado. Por primera vez en su carrera, Ohm no solo tenía un puesto más prestigioso, sino también las herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo sus propias investigaciones de manera cómoda y sistemática. Un factor adicional, aunque raramente mencionado, es que Ohm era hijo de un cerrajero, lo que le confería una experiencia práctica con dispositivos y mecanismos que le sería de gran utilidad al trabajar con aparatos experimentales en el laboratorio. A pesar de tener que impartir física además de matemáticas, Ohm intensificó sus estudios privados, siguiendo la tendencia de autoformación que le había inculcado su padre. Durante este periodo, Ohm devoró los textos de los principales matemáticos franceses de la época, incluyendo a Legendre, Lagrange, Laplace, Biot y Poisson. Este hábito de estudio riguroso, que ya había demostrado en su exilio en Suiza, era indicativo de su profundo carácter determinado y su convicción de que el dominio matemático era la llave para desbloquear los secretos del universo físico. Mientras Ohm se imbuía del rigor analítico de la escuela matemática francesa, el mundo de la física experimentaba una conmoción trascendental. En 1820, la noticia del descubrimiento del electromagnetismo por Hans Christian Ørsted se propagó por Europa. Ørsted había demostrado la conexión intrínseca entre la electricidad y el magnetismo, una revelación que inmediatamente convirtió al electromagnetismo en un campo de investigación intensiva a principios de la década de 1820. Esta chispa de Ørsted actuó como el catalizador que Ohm necesitaba, desviando su foco de la pura matemática hacia la física experimental. El laboratorio de Colonia se convirtió en su refugio y su campo de batalla intelectual. Su inmersión en la física experimental, específicamente en cómo conducían la electricidad los metales y el comportamiento de los circuitos eléctricos, fue facilitada por una inspiración ingeniosa que extrajo de sus lecturas de los matemáticos franceses. Ohm, que continuaba estudiando las obras de Joseph Fourier y Augustin Fresnel, notó una profunda similitud entre la electricidad y el estudio del calor. Específicamente, Ohm modeló la conducción en los circuitos basándose en el estudio de Fourier sobre la conducción del calor. Fourier había establecido que el flujo de calor a través de una barra metálica dependía de la diferencia de temperatura a lo largo del conductor. Ohm se preguntó si la electricidad se comportaría de forma análoga al calor y si la diferencia de potencial, lo que hoy llamamos voltaje, jugaría el mismo papel para el flujo eléctrico que la diferencia de temperatura jugaba para la propagación del calor. Esta decisión de Ohm de adoptar un enfoque rigurosamente matemático para fenómenos que hasta entonces habían sido tratados de manera cualitativa o puramente experimental, fue lo que lo diferenció de sus contemporáneos en Alemania.
aunque más tarde le causaría grandes problemas. Ohm estaba convencido de que la comunicación de la electricidad ocurría entre partículas contiguas, es decir, partículas que estaban una al lado de la otra, y su objetivo era ilustrar las diferencias de su enfoque científico basado en el concepto de acción contigua, en contraste con las teorías de acción a distancia que sugerían que las fuerzas podían actuar sin necesidad de contacto directo. En el bien equipado laboratorio del Liceo, Ohm comenzó sus experimentos de manera metódica, para evitar las fluctuaciones de las pilas voltaicas de la época, que eran dispositivos que generaban electricidad mediante reacciones químicas, pero de manera irregular. Utilizó una fuente de fuerza electromotriz más estable, posiblemente un termopar, que es un dispositivo formado por cobre y bismuto soldados que genera electricidad a partir de diferencias de temperatura. Usando un galvanómetro, un instrumento para medir la intensidad de la corriente eléctrica, pudo medir la magnitud de la variación de la intensidad cuando introducía diferentes resistencias en el circuito. Sus primeros trabajos experimentales sobre la conductividad de los metales y el comportamiento de los circuitos pronto rindieron frutos. En 1825, Ohm publicó su primer artículo. Este artículo pionero examinó la disminución de la fuerza electromagnética producida por un alambre a medida que se aumentaba su longitud. Es importante destacar que este trabajo inicial deducía relaciones matemáticas basándose únicamente en la evidencia experimental que Ohm había tabulado. Aunque esta publicación no contenía aún la formulación explícita de la ley de Ohm, sí marcaba el inicio formal de su camino hacia la fama. Estos primeros años en Colonia, entre 1817 y 1824, fueron el período de gestación donde la ambición herida de un profesor descontento, combinada con la disciplina matemática y el acceso a un laboratorio adecuado, lo prepararon para formular una de las leyes fundamentales de la electricidad que sentaría las bases del análisis de circuitos eléctricos. Así, en ese laboratorio del Liceo Jesuita entre alambres, galvanómetros y cálculos meticulosos, Ohm comenzó a tejer la trama de su descubrimiento. El hijo del cerrajero autodidacta había encontrado finalmente su taller perfecto, donde las herramientas no eran martillos y tenazas, sino voltajes, corrientes y ecuaciones. Los años de frustración, pobreza y rechazo se transformaban ahora en la materia prima de su genio. El siguiente paso, la formulación rigurosa de su ley en 1826 y 1827, sellaría su legado para siempre, aunque el mundo científico tardaría décadas en reconocer lo que había nacido en aquel laboratorio de Colonia. La ley fundamental emerge, Ohm, acercándose a la mitad de su tercera década de vida. Alrededor de los 36 años, se encontraba en el Liceo Jesuita de Colonia, un entorno que le había proporcionado el laboratorio adecuado para canalizar su frustración profesional en una investigación intensa. Convencido de que la única ruta hacia la codiciada cátedra universitaria pasaba por las publicaciones significativas, Ohm adoptó una actitud sistemática hacia el trabajo experimental que había estado realizando hasta 1825. Fue un período de intensa actividad que sentó las bases para la electrotecnia moderna. El proceso creativo de Ohm se distinguió de sus contemporáneos alemanes por su dependencia del rigor matemático. Siguiendo una inspiración ingeniosa, modeló la conducción eléctrica en los circuitos mediante una analogía directa con los descubrimientos de Joseph Fourier sobre la propagación del calor. Ohm razonó que si el flujo de calor dependía de la caída del gradiente de temperatura a lo largo de un conductor, el flujo de electricidad o corriente debía depender de un factor análogo, la diferencia de potencial, es decir, el voltaje. Para poner a prueba su hipótesis de forma rigurosa, Ohm
tuvo que superar una limitación técnica significativa de la época: la inestabilidad de las pilas voltaicas tradicionales. Por ello, decidió utilizar una fuente de fuerza electromotriz más estable, el termopar, un dispositivo construido con cobre y bismuto soldados. Para garantizar una diferencia de potencial casi constante, colocaba una de las uniones de este termopar en hielo y la otra en agua caliente, empleando un galvanómetro que utilizaba una aguja imantada convenientemente suspendida para medir la corriente. Ohm fue capaz de cuantificar la relación entre la fuerza electromagnética, la longitud del cable y la resistencia de una manera nunca antes lograda. Al agregar cables de prueba de diferente largo, diámetro y material, descubrió que los resultados experimentales podían modelarse a través de una ecuación matemática X igual a dividido entre B más L, donde X era la lectura del galvanómetro y L la longitud del conductor. Sus experimentos le permitieron concluir que cuanto mayor era la longitud del conductor, mayor era la pérdida de fuerza electromotriz. El camino hacia la publicación de su teoría se inició con varios artículos preliminares. La primera luz de su descubrimiento se publicó en 1825, en un artículo que examinaba la disminución de la fuerza electromagnética que producía un hilo a medida que aumentaba su longitud. Este trabajo dedujo relaciones matemáticas basándose únicamente en la evidencia experimental que Ohm había tabulado. Sin embargo, la acogida de esta primera publicación no fue buena. Continuando con su trabajo sistemático, en 1826 Ohm publicó dos documentos fundamentales. En ellos, ofreció una rigurosa descripción matemática de la conducción en circuitos, siempre modelada sobre el estudio de la conducción de calor de Fourier. Estos documentos, especialmente el segundo, fueron el paso inicial hacia una teoría integral de la electricidad galvánica, ya que propuso leyes que explicaban en gran medida los resultados de otros investigadores. Convencido de la trascendencia de sus hallazgos, Ohm fue liberado de la docencia por un año a partir de agosto de 1826. Aunque solo le fue concedida la no muy generosa suma de la mitad de su salario, pasó el año en Berlín concentrado en sus publicaciones. El clímax de esta fase llegó en 1827 con la publicación de su obra maestra, Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet, que en español significa el circuito galvánico investigado matemáticamente, o la cadena galvánica tratada matemáticamente. En este tratado, Ohm detalló su teoría completa sobre la electricidad. En él, formuló la ley que inmortalizaría su nombre, la ley de Ohm, que establece que la intensidad de una corriente, representada por I mayúscula, a través de un conductor, es directamente proporcional a la diferencia de potencial, representada por V mayúscula, e inversamente proporcional a la resistencia, representada por R mayúscula. Esta relación se expresa como I mayúscula igual a B mayúscula dividido entre R mayúscula. Ohm estaba tan comprometido con la difusión de su método que el libro de 1827 comenzaba enseñando las bases de la matemática. Lo hizo con el propósito explícito de que el lector entendiera el resto del contenido, ya que en aquella época incluso los mejores físicos alemanes carecían de una base matemática apropiada para comprender su trabajo. Esta elección metodológica, sin embargo, sería la principal causa del rechazo inicial de sus colegas alemanes. Existe un caso curioso e histórico que rodea la prioridad del descubrimiento. La misma relación matemática que Ohm formuló en 1827 había sido descubierta 46 años antes, en 1781, por el científico británico Henry Cavendish.
Cavendish, usando botellas de Leyden y tubos llenos de solución salina, medía la intensidad de la corriente sintiendo el dolor, pues no disponía de instrumentos adecuados, y concluyó que la velocidad, es decir, la corriente, variaba directamente con el grado de electrificación, o sea, la tensión. Sin embargo, el carácter semi-ermitaño y extremadamente reservado de Cavendish le impidió publicar sus conclusiones y descubrimientos eléctricos en vida. Sus resultados permanecieron completamente desconocidos hasta que James Clerk Maxwell los publicó casi un siglo después, en 1879. La poca aplicación práctica que se veía a dicha relación a finales del siglo XVIII también contribuyó a que el trabajo de Cavendish quedara en el olvido. Así, Georg Simon Ohm, sin saberlo, tuvo que redescubrir y validar mediante un rigor sin precedentes una ley que, aunque ya se conocía en privado, el mundo ignoraba. La historia de la ciencia está llena de estos giros del destino, conocimientos que permanecen ocultos en cuadernos olvidados, mientras otros hombres, en otros lugares y tiempos, vuelven a encender la misma llama del entendimiento. Ohm no fue el primero en ver la verdad, pero sí fue quien tuvo el valor de compartirla con el mundo, quien la vistió con el lenguaje de las matemáticas y quien, a pesar del rechazo inicial, perseveró hasta que su nombre quedó grabado para siempre en la ley fundamental que gobierna cada circuito eléctrico que utilizamos hoy. La red de fantasías desnudas. El año 1827 debería haber marcado el triunfo de Georg Simon Ohm. A la edad de 38 años, y tras un año de licencia en Berlín, financiado modestamente con la mitad de su salario, publicó su obra fundamental Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet, que significa el circuito galvánico investigado matemáticamente. En este volumen detallaba su teoría completa de la electricidad y presentaba la relación matemática que hoy conocemos como la ley de Ohm. I mayúscula igual a B mayúscula, dividido entre R mayúscula. Ohm esperaba que este trabajo meticuloso, que representaba la culminación de sus estudios y experimentos en Colonia, le valiera por fin la oferta soñada, una cátedra universitaria de prestigio. Sin embargo, la recepción que encontró su obra fue helada, hostil y profundamente decepcionante. La comunidad científica alemana de la época se encontraba inmersa en una perspectiva filosófica conocida como Naturphilosophie, que en español significa filosofía natural. Esta escuela de pensamiento, que influyó profundamente en la física científica alemana, desconfiaba del rigor matemático aplicado a la naturaleza. Para estos científicos, la descripción matemática precisa de los fenómenos físicos resultaba extraña e inapropiada. Ohm se enfrentó a un choque cultural y metodológico. A diferencia de la mayoría de sus colegas alemanes, Ohm había adoptado un enfoque estrictamente matemático en sus consideraciones sobre la electricidad y el magnetismo. Consciente de que la base matemática de los físicos más veteranos era insuficiente, el propio libro de 1827 comenzaba con una introducción dedicada a enseñar los fundamentos matemáticos necesarios para comprender el resto del trabajo. No obstante, este enfoque analítico irritó a los académicos y su metodología fue la principal causa del rechazo. Las críticas fueron brutales y despectivas. El trabajo de Ohm fue difamado como un juego inútil con símbolos matemáticos y fue condenado con la infame frase de ser una red de fantasías desnudas. El ministro alemán de Educación de la época, reportadamente, llegó a afirmar que un profesor que promovía tales herejías no era digno de enseñar ciencia. La crítica más dañina provino de la esfera filosófica que dominaba el clima intelectual alemán.
El influyente Georg Hegel, creador del idealismo alemán, desempeñó un papel al rechazar la validez del enfoque experimental de Ohm. La filosofía hegeliana argumentaba que la veracidad científica podía deducirse únicamente mediante el razonamiento, sin necesidad de que los experimentos se adaptaran a la comprensión de la naturaleza. Esto significaba que, para estos pensadores, la verdad sobre el mundo natural debía descubrirse a través de la lógica pura y el pensamiento filosófico, no mediante mediciones y fórmulas. Este rechazo, especialmente por parte de figuras poderosas en el Ministerio de Educación como Johannes Schultz y profesores de física como Georg Friedrich Pohl, hizo que Ohm perdiera todo favor en los círculos de poder. El tiempo que Ohm se había dado para asegurar su posición se agotó en septiembre de 1827 sin que recibiera la esperada oferta universitaria. El sentimiento de humillación y el profundo dolor ante la indiferencia y las críticas fueron determinantes en sus decisiones. Sintió que su trabajo había sido menoscabado y su amargura se reflejó en un escrito donde citaba que la indiferencia del público abate mi ánimo y amenaza extinguir mi amor por la ciencia. En marzo de 1828, a la edad de 39 años, Ohm tomó la drástica decisión de renunciar formalmente a su puesto en el Liceo Jesuita de Colonia, con la esperanza de encontrar un ambiente más propicio. Ohm decidió quedarse en Berlín, pero ahora se encontraba en una situación económica muy precaria. Los siguientes años fueron un período de pobreza y trabajos temporales, donde Georg Simon Ohm se vio obligado a impartir matemáticas en diversas escuelas secundarias de Berlín. Estuvo sin un empleo permanente que satisficiera sus ambiciones hasta 1833. Este oscuro período de ostracismo, que se prolongó desde 1827 hasta 1833, fue el precio que Ohm pagó por publicar una verdad fundamental de la física en un contexto cultural y filosófico que no estaba preparado para aceptar un enfoque rigurosamente matemático. Ohm, quien tanto anhelaba el reconocimiento, tuvo que esperar muchos años para que su esfuerzo fuera finalmente valorado. A veces, la historia de la ciencia no es solo la historia de los descubrimientos, sino también la de los hombres que tuvieron que soportar el peso del rechazo por ver más allá de su tiempo. Ohm permaneció en la oscuridad, dando clases en aulas modestas, mientras su ecuación esperaba pacientemente en los márgenes del olvido. Pero las verdades fundamentales tienen una cualidad peculiar. No desaparecen por ser ignoradas, permanecen ahí, silenciosas y pacientes, hasta que el mundo finalmente está listo para escucharlas. Y cuando ese momento llega, ninguna red de fantasías puede contenerlas. El profesor de Nuremberg y la acústica, tras la amarga dimisión de su puesto en Colonia, en 1828 y el subsiguiente periodo de pobreza y trabajos temporales como profesor de matemáticas en escuelas secundarias de Berlín, Georg Simon Ohm pasó 6 años sintiéndose profundamente menoscabado y con sus logros científicos ninguneados. A pesar de haber publicado la ley fundamental de la electricidad en 1827, Ohm, con más de 40 años, continuaba sin el estatus académico que ansiaba. Finalmente, en 1833, a la edad de 44 años, Ohm recibió una oferta de la que no pudo prescindir. Aceptó una plaza como profesor en la Escuela Politécnica de Nuremberg, también conocida como Polytechnische Schule Nürnberg. Este nombramiento, aunque no era la cátedra de física en una universidad de prestigio que constituía el sueño de su vida, le otorgó el título de profesor.
y representó un consuelo digno y un puesto estable después de su forzado exilio laboral en Berlín. Este puesto en Nuremberg lo mantuvo ocupado durante 16 años. La Escuela Politécnica de Nuremberg no solo le ofreció estabilidad, sino también una plataforma para el desarrollo de su carrera administrativa. A partir de 1839, Ohm ascendió a un puesto de mayor responsabilidad al dirigir la escuela, siendo nombrado director o inspector de la institución. A pesar de la pesada carga de trabajo administrativo y docente, la determinación de Ohm de continuar la investigación se mantuvo, aunque su trabajo fundamental se centraba en la electricidad, demostrando que la intensidad de corriente es el cociente entre la tensión y la resistencia. Su mente inquieta se aventuró en campos adyacentes a la física. Durante su etapa en Nuremberg, Ohm incursionó en el lado menos explorado de la ciencia, dedicándose a la acústica fisiológica. Ohm se interesó profundamente por el modo en que el oído humano percibe las combinaciones de tonos. Como resultado de estas investigaciones, en 1843, formuló lo que se conoce como su principio fundamental de la acústica fisiológica, o ley acústica de Ohm, a veces también referida como la ley de Ohm-Helmholtz. El principio acústico de Ohm afirmaba que un sonido musical complejo es percibido por el oído como un conjunto de varios tonos constituyentes armónicos puros, es decir, el oído humano descompone los sonidos complejos en frecuencias simples, como si tomara una melodía elaborada y la separara en notas individuales. Esta ley representó una importante contribución teórica. Si bien, como reconocen las fuentes, es bien sabido que no es del todo cierta y aquí se produjo una de las grandes ironías de la carrera de Ohm. El hombre cuyo rigor matemático en la electricidad había sido ridiculizado por la comunidad alemana como un juego inútil con símbolos, vio cómo sus propias hipótesis acústicas carecían de una base matemática lo suficientemente sólida. Esta falta de justificación en su derivación matemática llevó a una controversia acústica con el físico August Seebeck. La disputa fue lo suficientemente amarga como para ser registrada históricamente. Seebeck trabajó activamente para desacreditar la hipótesis de Ohm sobre los tonos de combinación. El resultado de esta confrontación fue un doloroso revés para Ohm. El científico, que había luchado durante una década por la validez de su ley eléctrica ante un sistema hostil, ahora se veía obligado a enfrentarse a la crítica fundamentada en otro campo. Finalmente, Ohm tuvo que reconocer sus errores en la formulación matemática de su principio acústico. No obstante, a pesar de la controversia y del reconocimiento de errores en su trabajo acústico, su periodo en Nuremberg coincidió con el inicio de su reconocimiento internacional. Mientras Seebeck desacreditaba su teoría en acústica, el resto del mundo comenzaba a valorar la ley de Ohm. En 1841, la Royal Society de Londres le concedió la prestigiosa medalla Copley, un hito que, aunque tardío y ajeno a Alemania, marcó el fin de sus años de ostracismo científico. La vida le había enseñado a Ohm una lección paradójica. El mismo rigor que lo había salvado en la electricidad lo había traicionado cuando faltó en la acústica. Había sido atacado por ser demasiado matemático y luego criticado por no ser lo suficiente. Pero en 1841, cuando recibió aquella medalla de manos británicas, algo cambió. El reconocimiento llegaba desde fuera, desde más allá de las fronteras que lo habían rechazado. Y aunque sus teorías sobre el sonido no resistieron el escrutinio del tiempo, su ley sobre la electricidad comenzaba a iluminar laboratorios en todo el mundo. A veces, para que un genio sea profeta en su tierra, primero debe serlo en tierras ajenas. La conquista de Londres
El periodo, comprendido entre 1840 y 1848, marcó una era de profunda e irónica vindicación para Georg Simon Ohm. Durante 14 años, desde la publicación de su obra maestra en 1827, Ohm había soportado el ostracismo y el desprecio de gran parte de la comunidad científica de su propia nación, la cual criticaba su aproximación rigurosamente matemática a la física. Sin embargo, a partir de la década de 1840, la red de fantasías desnudas se transformó en una teoría fundamental, cuyo valor fue reconocido inicialmente y de manera crucial fuera de Alemania. Esta fama externa comenzó a gestarse gracias al trabajo de influyentes académicos internacionales que estaban libres del sesgo filosófico alemán, conocido como Naturphilosophie, que había condenado su trabajo en casa. En Francia, el físico Claude Puget fue una figura clave. En 1844, Puget resaltó públicamente la importancia de las intuiciones de Ohm, utilizando y validando los conceptos que el alemán había introducido para describir el circuito galvánico. Simultáneamente, en Inglaterra, Charles Wheatstone, un prominente físico e inventor conocido por sus investigaciones en telegrafía y por el puente de Wheatstone, también desempeñó un papel vital en la difusión de la obra de Ohm. Wheatstone llamó la atención sobre las definiciones que Ohm había introducido en el campo de la física. El propio Wheatstone convenció a Ada Lovelace para que tradujera al inglés algunos de los trabajos de Ohm. El hecho de que la obra de Ohm, Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet, fuera traducida al inglés en 1841, al italiano en 1847 y al francés en 1860, evidencia cómo el mundo académico externo adoptaba su trabajo, ignorado por mucho tiempo en su tierra natal. Este creciente reconocimiento internacional culminó en el gran honor que validó definitivamente el legado de Ohm. En 1841, la Royal Society de Londres, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, premió a Georg Simon Ohm con la medalla Copley. Ohm, que por entonces tenía 52 años, recibió este galardón 14 años después de que su fundamental ley fuese publicada y rechazada. La ironía de este reconocimiento no pasó desapercibida. El éxito internacional fue el que finalmente obligó a que su trabajo fuera reconsiderado en Alemania. De hecho, algunos estudiosos alemanes, entre ellos un asesor estatal para el desarrollo del telégrafo, reconocieron el trabajo de Ohm meses después de que la Royal Society le concediera la medalla. Los honores británicos no terminaron allí. Al año siguiente, en 1842, la Royal Society ratificó su aprecio al nombrarle miembro extranjero de la asociación. Además de estos reconocimientos ingleses, otras academias también lo nombraron miembro, incluyendo la Academia de Turín en 1841 y academias en Berlín. Este flujo constante de honores extranjeros forzó un regreso al redil por parte de las instituciones alemanas, que ya no podían ignorar el consenso internacional. La vindicación en su propio país se consolidó en 1845, cuando Georg Simon Ohm fue nombrado miembro de pleno derecho de la Bayerische Akademie der Wissenschaften, es decir, la Academia Bávara de Ciencias y Humanidades. Este nombramiento puso fin al período de ostracismo total que había marcado su carrera profesional desde su renuncia en Colonia en 1828. El reconocimiento, aunque llegó tarde, brindó a Ohm la validación moral y profesional que siempre había buscado. El éxito que había anhelado durante la mayor parte de su vida se hizo realidad en la década de 1840. Esta nueva etapa de aceptación preparó el terreno para su ascenso final.
permitiendo que Ohm, el ex profesor particular pobre y el simple maestro insatisfecho, se acercara al cumplimiento del sueño de toda su vida, obtener la cátedra universitaria más prestigiosa de Múnich. En 1849, Ohm aceptó el cargo de conservador del Gabinete de Física de la Academia Bávara, lo que fue un paso decisivo para lograr su ilusión. A veces, la justicia tarda en llegar, pero cuando lo hace, llega con la fuerza de un continente entero. La cátedra y el descanso final. Georg Simon Ohm había pasado 16 años en la Escuela Politécnica de Nuremberg, un puesto que, si bien le brindó estabilidad y el título de profesor desde 1833, nunca fue la culminación de su profunda ambición. Después de soportar años de rechazo en su propia nación por su trabajo sobre la electricidad, el tardío pero enfático reconocimiento internacional, simbolizado por la medalla Copley de Londres en 1841 y su nombramiento como miembro de pleno derecho de la Academia Bávara en 1845, finalmente abrió las puertas de las instituciones de prestigio que había anhelado desde que abandonó su puesto de profesor particular en Erlangen. El primer paso para acercarse a la meta final ocurrió en 1849. A la edad de 60 años, Ohm dejó Nuremberg y aceptó un puesto en Múnich, la capital bávara. Fue designado conservador del Gabinete de Física de la Academia Bávara de Ciencias, conocida como Bayerische Akademie. Aunque el nombramiento fue en la academia, esta posición le permitió simultáneamente comenzar a dictar conferencias en la Universidad de Múnich. Este rol dual funcionó como un escalón estratégico que finalmente puso fin a su larga serie de traslados a puestos de enseñanza que consideraba insatisfactorios. Al aceptar este puesto, Ohm se iba aproximando a su objetivo. Durante este periodo, Ohm, a pesar de su avanzada edad y sus responsabilidades administrativas, demostró que su mente inquisitiva seguía activa no solo en la electricidad. En 1849 publicó el primer volumen de su planeada serie sobre física molecular, Beiträge zur Molekularphysik. Erster Band, Elemente der analytischen Geometrie im Raume am schiefwinkligen Koordinatensysteme. Curiosamente, la introducción de esta obra reveló una faceta de su carácter, marcada por la cautela tras el rechazo sufrido años antes. En el prefacio, Ohm manifestó su esperanza de escribir un segundo, un tercer y, si Dios le concedía la longitud de días para ello, un cuarto volumen. Sin embargo, se encontró con que un descubrimiento original registrado en este trabajo estaba siendo anticipado por un científico sueco, lo que le hizo desistir de publicar el resto de los volúmenes, declarando que la situación le había dado un sentido profundo a la frase: "El hombre propone y Dios dispone". Además de su trabajo en Nuremberg sobre la acústica fisiológica y esta incursión en la física molecular, Ohm también centró su actividad en los estudios de carácter óptico, específicamente en los fenómenos de interferencia luminosa, que son los patrones que se forman cuando las ondas de luz se encuentran y se combinan. Publicó trabajos sobre este tema, como la primera mitad de su Erklärung aller in einachsigen Kristallplatten en 1852. También se interesó por la polarización de las pilas. El sueño de toda su vida se cumplió en 1852, después de años de lucha, humillación y de ver su trabajo más importante desestimado por sus compatriotas. Georg Simon Ohm, a la edad de 63 años, fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Física en la Universidad de Múnich. Este logro, el máximo reconocimiento académico que había perseguido incansablemente desde su juventud, fue la marca final de su considerable éxito. Había sido profesor extraordinario desde 1849 y fue designado profesor ordinario, es decir,
titular en 1852. Este triunfo profesional llegó, sin embargo, en el ocaso de su vida. Ohm ocupó el prestigioso cargo de profesor titular solo 2 años. Durante este breve periodo, además de su labor docente, fue nombrado asesor de la Administración de Telégrafos bávara. Este nombramiento tuvo un simbolismo histórico, pues vinculaba directamente su trabajo teórico de 1827, que sentó las bases para el análisis de circuitos eléctricos, con el desarrollo de la tecnología práctica de las telecomunicaciones, una de las grandes fuerzas del siglo XIX. En sus últimos años, también se dedicó a la redacción de un compendio de sus conferencias, Grundzüge der Physik, cuyo primer y segundo volumen se publicaron en 1854. Georg Simon Ohm falleció el 6 de julio de 1854 en Múnich, la misma ciudad donde finalmente había alcanzado el clímax de su carrera. Tenía 65 años. Fue sepultado en el cementerio Alter Südfriedhof. Aunque su vida se cerró poco después de haber cumplido su sueño, su legado científico fue perdurable e inmortalizado. La unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional se denominó ohmio, representado por el símbolo omega mayúscula en su honor, un reconocimiento póstumo que se formalizó en 1881, 27 años después de su muerte, en la Exposición Internacional de Electricidad de París. Sus trabajos fueron esenciales para el desarrollo de la teoría y las aplicaciones de la corriente eléctrica, y su ley sigue siendo el principio más ampliamente utilizado y apreciado en la electrotecnia moderna. Hay algo profundamente humano en la historia de Georg Simon Ohm, un hombre que persiguió un sueño durante toda su vida, que fue rechazado, humillado y obligado a vagar por escuelas modestas, mientras su descubrimiento dormía en el olvido. Cuando finalmente alcanzó la cátedra que tanto había ansiado, apenas tuvo 2 años para disfrutarla antes de que la muerte llamara a su puerta. Pero en esos 2 años, Ohm supo algo que pocos hombres conocen: el sabor dulce y agridulce de la victoria tardía. Y aunque su tiempo en la cumbre fue breve, su nombre se grabó para siempre en cada circuito, en cada cable, en cada medición de resistencia que se hace en el mundo. El profesor que fue llamado hereje murió siendo inmortal. Su ecuación sobrevivió a sus detractores, a su época, y continuará iluminando el camino de la ciencia mucho después de que todos nosotros hayamos sido olvidados. El legado inmortal. Georg Simon Ohm falleció el 6 de julio de 1854 en Múnich, a la edad de 65 años, justo 2 años después de haber alcanzado la ambición de toda su vida: ser nombrado profesor titular de la Cátedra de Física en la Universidad de Múnich. A pesar de que su labor fue reconocida por la Royal Society con la medalla Copley en 1841 y fue nombrado miembro activo de la Academia Bávara de Ciencias y Humanidades en 1845, el reconocimiento más rotundo e imperecedero a su contribución llegaría póstumamente. La ley que Ohm publicó en 1827 en su obra Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet, que se traduce como la cadena galvánica, tratada matemáticamente, fue rechazada y ridiculizada inicialmente por sus contemporáneos alemanes, quienes la tacharon de juego inútil con símbolos matemáticos y una red de fantasías desnudas. Sin embargo, el destino final de su nombre fue la inmortalidad en el lenguaje de la ciencia. La venganza del ohmio se concretó 27 años después de su muerte. En 1881,
Durante la Exposición Internacional de Electricidad de París, la unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional fue nombrada ocmio, representada con el símbolo omega mayúscula, la letra griega que se escribe con forma de herradura en su honor. El ohmio se define como la resistencia en un conductor en el cual una corriente de 1 amperio es producida por un potencial de 1 voltio a través de sus terminales. En términos más sencillos, el ohmio mide cuánto se opone un material al paso de la electricidad. Imagínelo como la fricción que experimenta el agua al pasar por una tubería. Este nombramiento, adoptado por unanimidad por los científicos presentes, aseguró que su nombre fuera conocido universalmente. El legado científico de Ohm perduró por su capacidad de aplicar el rigor matemático a un campo, la electricidad galvánica, que hasta entonces se había abordado de forma imprecisa. La ley de Ohm es considerada una de las formulaciones fundamentales de la electricidad. Sus descubrimientos, que establecieron la relación entre la intensidad de corriente, la tensión, es decir, la diferencia de potencial, y la resistencia, son la base de la electrotecnia moderna. La ley de Ohm, junto con sus relaciones fundamentales, representa el verdadero comienzo del análisis de circuitos eléctricos. Su trabajo marcó el inicio temprano de la teoría de circuitos, un campo que se volvió importante hacia finales del siglo XIX. Esta fórmula sencilla, que expresa que la intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia, o que el voltaje es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia, es indispensable para el diseño y diagnóstico de sistemas eléctricos modernos. Además, su ley permite saber de manera teórica el comportamiento completo de un circuito eléctrico, calcular pérdidas eléctricas y mejorar la eficiencia de las instalaciones. De hecho, es tal la magnitud de su descubrimiento que se considera que, actualmente, pocos campos en las ciencias exactas permiten un hallazgo tan elemental y los genios de la física contemporánea están obligados a pararse sobre los hombros de gigantes de épocas anteriores, estando prácticamente toda la humanidad de pie sobre la plataforma que es el legado de Georg Ohm. El reconocimiento a Georg Simon Ohm trasciende el ámbito terrenal. En su memoria, el cráter lunar Ohm lleva su nombre, nombramiento otorgado por la Unión Astronómica Internacional en 1970. También en honor al físico alemán, el asteroide 24.750 Ohm conmemora su nombre. Así, en la quietud del cosmos y en el bullicio de cada dispositivo eléctrico que ilumina nuestras noches, Georg Simon Ohm pervive. Aquel hombre que enfrentó el desdén de sus pares y la indiferencia de su época, encontró, finalmente, un lugar imperecedero en la memoria de la humanidad. Su nombre resuena en cada ecuación, en cada circuito, en cada chispa de corriente que recorre el mundo moderno. La ciencia, justa aunque tardía, le concedió lo que la vida le negó, la certeza de que su trabajo iluminaría el camino de todas las generaciones venideras.